Desde que fue creada hace 29 años, la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar ha sido muestra de una enorme generosidad de sus fundadores, los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ahora, esta cátedra forma parte de su legado para la cultura en toda América Latina. En este espacio académico, que reúne sus nombres con el de su admirado escritor argentino, Julio Cortázar, aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación, la crítica y la razón en busca del diálogo y con las miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. En nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, sede de esta cátedra, quiero dar una muy cordial bienvenida al doctor Alberto Kornblit. Él es biólogo molecular de la Argentina y va a dictar la conferencia magistral Biología, Arte, Cine y Letras, un camino por la evolución guiado por la Luna. La semblanza del conferencista correrá a cargo del doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Estimados invitados especiales, estudiantes, profesores y amantes del arte, las letras y la ciencia. Como biólogo molecular, es un verdadero honor y privilegio estar aquí en este emblemático recinto de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, el Paraninfo Enrique Díaz de León, el cual se engalana con nuestro distinguido invitado, el doctor Alberto Kornblit, en el marco de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, un espacio que busca el intercambio y enriquecimiento de ideas a través del diálogo entre diversas disciplinas. Esta cátedra es un reflejo del compromiso de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades con la difusión del conocimiento y la cultura. Asimismo, es uno de los grandes legados del licenciado Raúl Padilla López, quien fuera coordinador general de esta cátedra y a quienes recordamos con cariño y admiración, ya que sin duda, en términos de cultura y educación, fue uno de los más grandes benefactores de nuestro tiempo de la Universidad y de Jalisco. Su legado y su compromiso con el saber, el arte, las letras y la cultura perdurarán en iniciativas como esta. Honrando la memoria del licenciado Raúl Padilla y la esencia misma de esta cátedra, el día de hoy disfrutaremos de un viaje fascinante que, al igual que Julio Verne, nos conducirá de la Tierra a la Luna, pasando por la evolución de las especies hasta nuestra aparición en el planeta. Este viaje científico-cultural que estamos a punto de emprender será dirigido y narrado con la experiencia y habilidad del doctor Alberto Kornblit. ¿Quién mejor que él, con su vasta experiencia en el ámbito científico y su pasión por las artes, para ser nuestro guía en este recorrido por la evolución y nuestra historia? El doctor Alberto Kornblit es un destacado biólogo molecular que ha dedicado su vida a dilucidar los misterios de la biología y, en particular, al estudio del splicing alternativo. Los trabajos del doctor Kornblit han sido publicados en revistas indizadas de alto impacto como son Cell, Nature, Science, entre otras, y han recibido más de 10,000 citas a sus trabajos. Su trayectoria ha sido reconocida y premiada en numerosas ocasiones, acumulando múltiples premios y distinciones, citando el premio Konex de Brillante y Platino en 2013, el premio Bernardo Houssay en 2011, el reconocimiento otorgado en 2010 por la Presidencia de la Nación de Argentina como investigador de la Nación, entre otros. El doctor Kornblit es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, director y miembro de academias nacionales e internacionales como la Academia Nacional de Ciencias de Argentina,
la National Academy of Sciences de los Estados Unidos y la European Molecular Biology Organization. Su contribución a la revista Science como miembro del Board of Reviewing Editors también resalta su relevancia en la comunidad científica internacional. Pero más allá de sus logros académicos y científicos es su calidad humana y su capacidad para conectar la ciencia con otras disciplinas como la literatura, la poesía y el cine, lo que nos reúne el día de hoy aquí, porque en la intersección de estas áreas se encuentran respuestas, inspiración y una profunda reflexión sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el universo que nos rodea. Por lo tanto, los invito a sumergirse, a dejarse llevar y a deslumbrarse con esta conferencia magistral que sin duda nos hará reflexionar y conectar de una manera única con nuestro pasado, presente y futuro. Gracias a todos por su asistencia, les deseo una enriquecedora experiencia en este fascinante camino de la evolución y el mundo molecular. Doctor Alberto Kornblit, bienvenido a este recinto universitario que ha recibido a grandes académicos, investigadores y pensadores, y hoy no es la excepción. Es un privilegio contar con su presencia para compartirnos un poco de su vasta experiencia entremezclada con sus pasiones y aficiones: academia, ciencia, arte, cultura y una buena charla. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco en primer lugar la presentación del doctor. Es demasiado quizás. Estoy muy honrado de estar aquí por varios motivos. En primer lugar voy a decir por mi amor por México. En segundo lugar porque este es un lugar, un paraninfo, un lugar extraordinario por los murales de Orozco, y en tercer lugar por el honor que significa hablar en esta cátedra. Basta de que ustedes miren quiénes hablaron antes para que se den cuenta que es un honor y una responsabilidad muy grande. Y justamente leyendo los nombres de quienes hablaron antes, pensé que no podía hablar simplemente de biología y de biología molecular o de splicing alternativo, sino que tenía que hablar de algo que trascendiera mi conocimiento científico. Y por suerte había escrito un texto que es el que hoy voy a dedicar a leerles con imágenes. Es muy importante para mí también decir que el nombre de la cátedra es Julio Cortázar. Julio Cortázar es un ícono de la literatura argentina y latinoamericana y formó parte de mi formación, como la de mi generación, cuando estábamos en la escuela secundaria. En la escuela secundaria estaban apareciendo los libros de Cortázar y leíamos con mucho placer y con mucho entusiasmo sus textos. Y Cortázar escribió novelas, la más famosa es Rayuela, pero no se destacó por ser un novelista, se destacó por ser un cuentista. Y justamente yo por eso también quise hoy hacer una especie de cuento. Un cuento que es un ensayo, pero es un ensayo que está escrito como un cuento en prosa poética. Este cuento se llama originalmente La duración de los días y fue publicado por primera vez en una revista literaria que se llama Otra Parte, una revista argentina, y el editor en jefe de esa revista me propuso escribir algo sobre el tiempo, desde mi perspectiva. Y me dijo, no te preocupes si lo que vas a escribir es una lectura de algo que leíste. Y sí, yo leí un libro de geología y me sorprendió saber que cuando se formó la luna, el día duraba 5 horas. Por lo tanto, a partir de esa provocación, de esa lectura, elaboré el texto, que fue publicado en la revista Otra Parte, y que luego fue publicado, como van a ver al final, en un libro de mi autoría que reúne varios textos, que se llama No está bien, está mal, y ya quizás algunos sabrán por qué. Así que voy a empezar
Voy a tratar de que se pueda vibrar con lo que yo disfruté escribiendo esto. Ahora busco los anteojos o los lentes, como dicen ustedes. Empieza con un texto de Juan Rulfo, que no a propósito lo hice para hoy, ya está así en el texto original. Dice: en el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta, a pausas. Casi se oyen los goznes de la tierra que giran enmohecidos, la vibración de esta tierra vieja que vuelca su oscuridad. Juan Rulfo, Pedro Páramo. 5 horas. Se aleja. ¿Cómo que se aleja? Sí, la luna se está alejando de la tierra entre 2 y 3 centímetros por año. ¿Cómo se va a alejar si se está cayendo? JPP nos explicó que un objeto que gira alrededor del otro, en una órbita, en realidad está continuamente cayendo hacia el centro del segundo por acción de la gravedad. Pues parece contradictorio, pero se cae y se aleja. De la caída se dio cuenta Newton. Lo del alejamiento fue mucho más reciente. Cuando los astronautas del Apolo 11, que la pisaron por primera vez en 1969, dejaron espejitos orientados hacia la Tierra en su superficie. Y luego sus colegas midieron el tiempo que tarda un pulso de rayo láser en ir, reflejarse y volver a la Tierra. Ese tiempo aumenta año a año, lo cual evidencia que la Luna se aleja y que si sigue así, un día nos va a abandonar. Todo parece indicar que la Luna se formó unos 50 a 100 millones de años después de que se formó la Tierra, es decir, hace unos 4.400 millones de años. La hipótesis más aceptada es que un planeta del tamaño aproximadamente de Marte, bautizado Tea por la madre de la diosa Selene, chocó con la Tierra. El choque fue de costado, sesgado. Le pegó un porrazo a la entonces incandescente y magmática Tierra, enchastrando con su material el espacio que la circundaba. Ese material terrestre lanzado al espacio formó la Luna, que en esos tiempos empezó a orbitar a unos 24.000 kilómetros de la Tierra, una distancia mucho menor que la actual, que es de 384.000 kilómetros. En el momento en que se formó la Luna, los días de la Tierra duraban 5 horas. Un humano habría visto 5 puestas del Sol en su subjetivo día de 24 horas, como el Principito de Saint-Exupéry. Paradójicamente, el tiempo de traslación de la Tierra alrededor del Sol era igual al actual, por lo que el año tenía 1752 días de 5 horas. Por la acción de las mareas primero y del magma luego oceánicas, provocadas por la gravedad entre la Luna y la Tierra, esta última, la Tierra, enlenteció paulatinamente su rotación, y el enlentecimiento es responsable del alejamiento, como la pirueta de un patinador sobre hielo que se enlentece cuando estira los brazos formando 2 puños unidos hacia adelante. El retardo en la rotación de la Tierra, o sea, el patinador, se ve compensado por el alejamiento de la Luna, o sea, los puños. Y así estamos hoy, con días de 24 horas que no siempre fueron ni continuarán siendo así. El enlentecimiento futuro es inevitable, pero no infinito, o al menos no será infinito nuestro testimonio, porque en unos 1.000 millones de años ya no estaremos aquí para registrarlo. Bertolucci. Odiaba mi voz y estaba enamorado de su madre. Así responde la soprano caterina Jill Clayburgh, pronta a ingresar al ensayo general de Un ballo y maschera de Verdi en las termas de Caracalla. En una de las escenas finales de La Luna, 1979, de Bertolucci, película que cuenta la historia de cómo Caterina es seducida por el angustiado, rebelde y heroinómano Joe, que es su hijo, hasta acceder a la consumación literal del Edipo.
Hay una fuerte escena en que Caterina masturba a Joe, abstinente, desesperado por una dosis. Madre fuente de placer, madre droga. El periplo de Edipo Joe termina cuando finalmente conoce a Giuseppe, el padre, y este le da una cachetada que corta el goce y pone las cosas en su lugar. Pero Giuseppe no predica con el ejemplo, ya que más fiel que Joe al mandato edípico, vive con su madre, la bellísima Lida Valli. Con maestría Bertolucci nos muestra en unas pocas escenas hogareñas que la naturalidad de esa convivencia entre Giuseppe y su madre es más obscena que la masturbación de Joe por Caterina. En definitiva, Joe es un niño en crisis adolescente, mientras que Giuseppe es un adulto hecho y derecho. La más operística de las películas de Bertolucci nos propone una hipótesis, una metáfora sobre el origen. Al principio de la proyección, mientras se suceden los títulos, y acá tengo que pedirle a la proyección que nos muestre la película, no sé si me escuchan. Al principio de la proyección, mientras se suceden los títulos, la pantalla nos muestra a Joe con un solo año de vida, siendo llevado en bicicleta por su mamá. Está sentado en el canasto frontal de cara a Caterina. Es una extraordinaria noche despejada, dominada por una inmensa luna llena que brilla a espaldas de Caterina. Caterina pedalea por una ruta que bordea el Mediterráneo y ríe en la penumbra, mientras el bebé Joe alterna su mirada entre la luna y la cara feliz de su mamá. La blanca luz de la luna, vaya redundancia etimológica, después si quieren lo cuento, lo domina, lo encanta, lo enamora. Su amor por la luna quedará fijado en la relación con su madre y explicará este y todos los mitos edípicos. Ahora paso, no sé si pasó la película, ¿pasó? Oh, bueno, no importa, son desarreglos, pero si quieren lo leo de vuelta, pero lo van a ver en la película. Ahí está Caterina andando en bicicleta y Joe la está mirando a ella y detrás a la luna. Me avisan cuando termina porque yo no lo veo acá. Bien. La luna preexistía a Joe, pero también al ser humano y a la vida sobre la Tierra. La luna distante, y ahora lo sabemos, distanciándose. 9 horas. Nadie cuenta que la vida se originó cuando los días duraban 9 horas. Todos dicen que la vida se originó hace 3.800 millones de años, solo unos 700 millones de años después de la formación del sistema solar y de la Tierra. Nadie sabe si la vida se originó porque el día tenía 9 horas o eso no tenía nada que ver. Nadie sabe exactamente cómo se originó la primera célula viva. Y quizás nunca nadie lo sepa. Nadie sabe si la vida se originó en otro planeta y las primeras células llegaron aquí en un meteorito. Todos saben que entre su formación y la aparición de la vida, la Tierra era un planeta estéril. Muchos creen que el concepto de esterilidad es cuantificable, que algo puede estar muy estéril o poco estéril. Pocos saben que el concepto de esterilidad, como el de estar embarazada, es absoluto. Algo está estéril o no lo está. No puede estar un 50% estéril o un 80% estéril. Al igual que una mujer embarazada está o no lo está. La esterilidad es la ausencia de células vivas y esa ausencia era absoluta en la Tierra hasta hace 3.800 millones de años. La primera célula tiene que haber cumplido con las características que definen a la vida: capacidad de reproducción y metabolismo. Lo primero es bien intuitivo y no requiere explicación. Lo segundo implica intercambiar materia y energía con el medio circundante.
La primera célula tiene que haber tenido una membrana que la limitara y permitiera intercambio selectivo de sustancias con el medio. La primera célula tiene que haber tenido una molécula que funcionara como material genético y fuera autoduplicable, y otras moléculas que actuaran como enzimas para permitir el metabolismo. La primera célula no fue la primera célula que dio origen a todos los seres vivos, extinguidos y presentes. Es muy probable que el material genético de la primera célula no fuera ADN, sino ARN, ácido ribonucleico. Y notablemente es muy probable que las enzimas de esa primera célula estuvieran hechas también de ARN. En el mundo de la primera célula no había ni ADN ni proteínas, todo lo hacía el ARN. Es lo que hoy conocemos como el mundo del ARN. Pero ese mundo duró muy poco, quizás menos de 100 millones de años, para dar lugar a una segunda primera célula, esta vez con ADN como material genético y proteínas como enzimas. Y de esa primera, que no era la primera, surgieron todas las demás, las bacterias, los hongos, las plantas y los animales. Es decir, no era la primera, pero fue la primera exitosa, la primera con herencia perdurable hasta nuestros días. Y todo indica que no hubo varias primeras exitosas, sino solo una. Solo una como semilla fundamental de toda la diversidad biológica, definiendo lo que los biólogos denominamos origen monofilético de la vida. Un solo filón, una sola estirpe, un solo camino evolutivo, un único tronco con muchas diversificaciones, muchas ramas que fueron brotando a distintos tiempos, algunas llegando hasta el presente y otras abortando en el camino, marcando extinciones de grupos que ya no vemos sino como fósiles. Un camino con sobresaltos, pero con continuidad temporal desde que los días duraban 9 horas. Lorca. Hoy aprendí que polizón no es una versión ortográficamente errónea de polizón. Cuando Lorca dice «la luna vino a la fragua con su polizón de nardos», no se refiere al pasajero furtivo, sino al miriñaque que usaban las mujeres en el siglo XIX para abultar sus traseros. Así, la luna de Lorca viene con un bulto de flores tan blancas como ella. Es una luna que viene y se va, a diferencia de Bertolucci, que aluna y enamora. Esta viene a buscar un niño muerto. Es la negra muerte vestida de blanco, la Jessica Lange de Orla Jazz. Antes de morir el niño, pide, huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Pero el niño muere en la fragua y su cuerpo es raptado por la luna antes de que lleguen los gitanos. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Lo que más me aterra de mi muerte es que dejaré de aprender. Los idiomas dejarán de enseñarme sus sutilezas y sus homologías. 13 horas. Durante más o menos 1800 millones de años, la vida sobre la Tierra fue exclusivamente bacteriana. Los mares, los ríos y la tierra firme estaban colonizados por organismos unicelulares similares a nuestras bacterias. Si un extraterrestre inteligente hubiera visitado entonces nuestro planeta, no habría visto ningún ser vivo a ojo desnudo. Solo con la ayuda de un microscopio habría sido capaz de ver a las bacterias, y si no disponía de tal instrumento, se habría ido a su planeta con la certeza de que el nuestro era estéril. No obstante, las invisibles bacterias ya habían desarrollado las estrategias para obtener energía y perpetuarse indefinidamente. En efecto, las primeras células bacterianas, vivas de aquellos días, de 9 horas, solo podrían obtener energía degradando las moléculas orgánicas disueltas en el agua en que se bañaban. Dichas moléculas eran su único alimento, la única fuente energética para su incipiente metabolismo. El proceso bioquímico por el cual obtenían la energía es la fermentación, que ocurre en ausencia de oxígeno. Es que la atmósfera de entonces carecía de oxígeno gaseoso, oxígeno molecular.
Había muchísimos átomos de oxígeno en la Tierra, pero estaban todos combinados principalmente con átomos de silicio y aluminio, formando los minerales y las rocas, o con átomos de hidrógeno formando el agua. Nada de oxígeno molecular en el aire, y en consecuencia nada de respiración celular, solo fermentación. Pero las moléculas orgánicas fermentables se agotarían a medida que aumentara el número de células vivas que se las iban comiendo. Dicho agotamiento pondría fin al experimento vida sin piedad y sin reversibilidad. Si no hubiera sido porque algunas bacterias desarrollaron pigmentos como la clorofila capaces de captar la luz solar y convertir la energía luminosa en energía química, permitiéndoles fabricar sus propias moléculas necesarias para la supervivencia de las fermentadoras. Ese invento evolutivo, llamado fotosíntesis, produciría una sustancia de desecho, el oxígeno molecular, que iría acumulándose en la atmósfera hasta llegar a constituir el 21% de su composición actual. Gracias al oxígeno del aire surgió el mecanismo metabólico capaz de aprovechar al máximo la energía contenida en las moléculas orgánicas fabricadas por la fotosíntesis, la respiración celular. La serie temporal, fermentación, fotosíntesis, respiración celular, terminó ahuyentando el peligro de la desaparición temprana de la vida. Pero además, por primera vez, la presencia de vida cambiaría radicalmente la fisonomía del planeta. De ser un planeta con tonalidades grises, sus rocas empezaron a tener tonos rojizos, porque el oxígeno del aire y sobre todo el disuelto en las aguas de los océanos se combinó con el hierro, dando óxido de hierro. Es lo que los geólogos llaman el gran evento de oxidación, que comenzó hace 2.500 millones de años, cuando el día duraba 13 horas. Secundariamente, nuevos minerales resultaron de la oxidación del cobalto, del uranio, del níquel, del cobre, del manganeso y del mercurio, que surgieron por la liberación de ese oxígeno por la fotosíntesis, dando lugar a piedras multicolores que no existían. Eso quiere decir que indirectamente la vida cambió la composición de los minerales y de las rocas de la superficie terrestre y habría de cambiarla en profundidad para dar origen al petróleo y al gas. Mar y luna. Sin luna, los días no se habrían alargado tanto. Sin luna, no llamaríamos lunas a las lunas de otros planetas, ni les daríamos nombres de personajes de Shakespeare, algunas de las 27 lunas de Urano: Titania, Oberón, Julieta, Desdémona, Ofelia, Miranda, Porcia y Puck. Sin luna, la luna no bajaría en camisón a bañarse en un charquito con jabón, no andaría sobre la calle Bourbon y nadie se vería obligado a afirmar que no le canta a la luna porque alumbra y nada más. Sin luna, Verne no hubiera inspirado a Méliès y Méliès no hubiera inspirado a Scorsese. Sin luna no habría poesía. Sin luna, Borges no hubiera escrito: hay tanta soledad en ese oro, la luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán, los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Ni más rimado, pero no menos profundo, la luna ignora que es tranquila y clara, ni siquiera sabe qué es la luna, la arena qué es la arena. No habrá una cosa que sepa que su forma es rara. Y tampoco Lope de Vega. Y vos, rebelde y dulce pensamiento, que aún a tiempo os engendraste con la luna, ¿de qué sirve tener firmeza alguna? Pues la mayor del mundo imita al viento. Sin luna, Chico Buarque no habría escrito alguno de los más bellos poemas escritos por los poetas. Sin luna, Chico no hubiera narrado el malogrado amor lésbico de mar y luna, los dos ingredientes que fijan el largo de los días. Lo voy a leer, no está completo. Amaron el amor urgente, las bocas saladas de brisa marina, los cuerpos heridos por la tempestad en esa ciudad distante del mar.
Amaban el amor prohibido, pues hoy es sabido, todo el mundo cuenta, que una andaba tonta, grávida de luna, y otra iba desnuda, ávida de mar. Y se fueron volviendo peces, volviendo conchas, volviendo piedras, volviendo arena, plateada arena con luna llena a orillas del mar. 16 horas. La vida sobre la Tierra podría haber seguido siendo por siempre bacteriana y por ende solo microscópica, si no hubiera sido por un accidente. Hace aproximadamente 2.000 millones de años, cuando los días duraban ya 16 horas, una célula bacteriana que obtenía poca energía por fermentación englobó e incorporó a su protoplasma a otra que era capaz de respirar y así obtener mucha energía. En lugar de digerir a la engullida, las dos coexistieron en paz, beneficiándose mutuamente en una asociación conocida como simbiosis. Con el tiempo, la antigua bacteria engullida perdió autonomía y se convirtió en mitocondria, es decir, en un organelo encargado de brindarle grandes cantidades de energía a la célula. La nueva célula, más compleja que las bacterias, no solo adquirió mitocondrias, sino una serie de compartimentos internos especializados en distintos trabajos que incluyen el núcleo, destinado a alojar al ADN, y otros. Estas células con verdadero núcleo se llaman eucariotas, mientras que las bacterias, que tienen ADN pero no encerrado en un núcleo, se llaman procariotas. La aparición de la célula eucariota permitió no solo una división del trabajo hacia su interior, sino el surgimiento de organismos pluricelulares, donde la división del trabajo se dio en distintos tejidos y órganos, formados cada uno de ellos por miles de células con diferentes tipos y grados de especialización, morfológica y funcional. No obstante, deberían pasar aún 1.500 millones de años desde la aparición de la célula eucariota hasta que triunfaran los organismos pluricelulares. Durante ese largo tiempo, las antiguas bacterias coexistían con eucariotas unicelulares agrupados en el reino de los protistas, probablemente similares a los actuales protozoos y algunos hongos y algas. Fue largo y quizás bastante aburrido. Un periodo sin todavía bichos, ni bestias, ni plantas. 21 horas. Todo lo que hemos visto hasta aquí sobre la historia de la Tierra transcurrió en el largo eón llamado precámbrico, que va desde la formación del planeta hace 4.500 millones de años hasta hace 540 millones de años, momento que marca el inicio del primer período de la era paleozoica llamado cámbrico. En estos tiempos, en que los días ya duraban 21 horas, ocurrió un evento evolutivo radical, conocido como explosión o radiación cámbrica. Durante un corto lapso, estimado de 20 a 30 millones de años, surgieron todos los grupos de animales invertebrados y también los cordados, ancestros de nosotros los vertebrados. A partir de un único grupo, animal fundador, se irradiaron como un fuego de artificio de múltiples destellos todos los planes corporales conocidos en el presente: esponjosas esponjas del mar, gelatinosas y ponzoñosas medusas, hieráticos corales, blandos gusanos planos, anillados gusanos cilíndricos, moluscos de tiernos cuerpos con duras caparazones calcáreas, moluscos sinestas con carnosos tentáculos, artrópodos con coriáceos y crujientes exoesqueletos, estrellas, erizos de mar, papas de mar y lancetas. Estas últimas formas pertenecen al grupo de los cordados sin huesos, que más tarde darían lugar a los primeros vertebrados, los peces. Robando el concepto a la arquitectura, los biólogos denominan bauplan al plan corporal. La explosión cámbrica generó todos los bauplanes, las arquitecturas corporales externas e internas, los tipos de simetrías y los sistemas funcionales locomotores, alimentadores y reproductores de los animales. Evidencia e ilusión. De tanto viajar, me convencí de que las fases de la luna se ven igual en todo el mundo, que cuando hay luna llena en Buenos Aires, la hay también en Ciudad del Cabo, en Nueva Delhi o en Pekín, y que cuando la luna mengua, lo hace para todos por igual, que lo que cambia con la longitud es a qué hora sale y a qué hora se pone, pero no en qué fase se la ve. Probablemente la intuición nos haga creer lo contrario, quizás influidos
por lo que nos dicen los diarios y noticieros cuando hay un eclipse. Se verá en la Patagonia o se verá en el norte de África, pero eclipses no son fases y creencias no son evidencias, aunque algunas evidencias son meras ilusiones, como sucede justamente con la ilusión lunar. Todos hemos visto que al pasar por el horizonte la luna se muestra mucho más grande que en lo alto del cielo. Este cambio de tamaño no se debe a un cambio de distancia a la Tierra ni a un efecto óptico de lupa generado por la atmósfera, como afirma un mito urbano. En realidad, no hay causas físicas ni astronómicas que puedan explicar las diferencias en la percepción del tamaño. Lo que parece ocurrir es una ilusión óptica, una falla en la estimación del tamaño real producida engañosamente por nuestro cerebro. El tamaño de la imagen de un objeto que se forma en nuestra retina es proporcional a la distancia a la que nuestro cerebro estima que se encuentra ese objeto. Si por error nuestro cerebro estima que un objeto de diámetro X se encuentra a una distancia del doble de la real, la imagen que se forma en nuestra retina tendrá el doble de diámetro. Y viceversa, si nuestro cerebro estima que un objeto de un diámetro X se encuentra a una distancia que es la mitad de la real, la imagen que se formará en nuestra retina tendrá la mitad de X. Parece ser que cuando vemos a la luna sobre el horizonte, la vista simultánea de otros objetos como el suelo, casas, árboles, edificios, montañas, hace que nuestro cerebro estime una distancia a la luna más larga que la que estima cuando la miramos a lo alto del cielo, donde nada visible se interpone entre la luna y nosotros. Dicen que si, como hacen los pintores que pintan un paisaje, sostenemos un lápiz con una mano a unos 25 centímetros de nuestros ojos en dirección a la luna y corremos el pulgar desde su punta para medir su diámetro, tal medición dará idéntica, ya sea que la luna se encuentre sobre el horizonte, donde la vemos inmensa, como si está en el cenit, donde la vemos más pequeña. No lo hice, pero MBDA lo hizo y me dijo que es así. Al final les digo quiénes son JPP y MBDA. Pero es un privilegio del autor no nombrar a las personas sino por sus iniciales. La luna que el bebé Joe vio a espaldas de Caterina andando en bicicleta tiene que haberle parecido inmensa. Quizás aún más porque entre Joe y la luna estaba su mamá. De 21 a 23,5 horas. Después de la explosión cámbrica, se sucedieron vertiginosamente los eventos que configuran la biosfera. Hace 450 millones de años, cuando el día duraba 21 horas y 18 minutos, surgieron los primeros peces. Hace 320 millones de años, con un día de 22 horas, los primeros reptiles. Por esos tiempos, la Tierra tenía dos supercontinentes. Al norte estaba la Eurasia, que comprendía las actuales América del Norte, Europa y Asia Occidental, y al sur estaba Gondwana, que unía las futuras América del Sur, Antártida, África, Madagascar, Península Arábica, India y Australia. Estas dos grandes masas continentales se unieron para formar un único continente en toda la Tierra, Pangea. Los mamíferos mostraron sus primeros especímenes en Pangea hace 250 millones de años, en épocas de días de 22 horas y media. Hace 150 millones de años se desarrollaron las aves con días de 23 horas y 6 minutos y las plantas con flor que poblarían praderas y formarían bosques. Pero el ideal unitario de Pangea no duraría mucho tiempo y su desmembramiento ocurriría por numerosos sitios, fragmentándose internamente las antiguas masas de la Eurasia y Gondwana. Hace unos 115 millones de años, cuando los días tenían 23 horas y media, África y América del Sur empezaron a separarse. Y en el medio se formó el Atlántico Sur. Los primeros indicios de que estaban juntas fue la complementariedad de sus costas, que encajan como piezas de un rompecabezas.
Y el hallazgo de que las rocas de Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, son idénticas a las rocas de las montañas cercanas a Ciudad del Cabo. Luego vinieron otras evidencias más robustas. La separación sigue produciéndose a una velocidad similar a la del alejamiento de la Luna, 3 centímetros por año. Y es causada por la actividad eruptiva de una cadena montañosa que corre sumergida de norte a sur en medio de los dos continentes. A lo largo de la dorsal atlántica emerge magma del manto terrestre que empuja a ambos lados de la cadena al suelo basáltico del fondo del mar. Si se determina la edad de las rocas basálticas del piso del Atlántico, se comprueba que las más cercanas a la dorsal, tanto a este como a oeste, son mucho más jóvenes que las de las plataformas continentales cercanas a las costas de Sudamérica y de África. En paralelo, a medida que nuestro continente es empujado hacia el oeste, la placa del Pacífico avanza hacia el este y se sumerge debajo de las costas de Ecuador, Perú y Chile, generando los Andes, continuamente, tanto otrora como hoy, y causando terremotos y erupciones volcánicas. Gondwana. Desde chico fui consciente y hasta me sentía orgulloso de pertenecer a Gondwana. Es un poco como reafirmar con Serrat y Benedetti que el sur también existe. Con tanta autorreferencia, el norte nos ignora. Suelo recibir emails de colegas norteamericanos, estadounidenses para ser un poco más justo, que me desean felices vacaciones de verano en julio. ¿A ustedes les parece normal? A mí no. Me desean felices vacaciones de verano en julio y les tengo que responder. Como a Cervantes, no me subleva la ignorancia, sino la necedad. Cervantes decía, las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo. La realidad de Gondwana aflora en nuestra fauna y en nuestra flora. El ñandú argentino, el avestruz africano, el emú australiano y el kiwi neozelandés son primos hermanos que comparten la tara genética de no poder volar. En nuestros bosques del sur predominan araucarias y hayas del género Notophagus, lengas, ñires y coigües, que también se encuentran en Australia y en Nueva Zelanda. El radal y el notro de nuestras cordilleras son hermanos de las proteas sudafricanas. Los arrayanes del lago Nahuel Huapi son parientes cercanos de los eucaliptus australianos. Los palos borrachos de las yungas tucumano-salteñas pertenecen a la misma familia que los baobabs africanos del Principito, tal cual lo sugiere la panza de sus troncos. Y interrumpo aquí, porque viniendo para aquí, vi que ustedes en Guadalajara cultivan palos borrachos y le dicen ceibas, que es el nombre científico que tiene. Vienen, miren ustedes, de la selva tucumano-salteña. Gondwana, más precisamente Bariloche, fue la cuna evolutiva de la familia botánica de las compuestas, que incluye las margaritas, no sé si estoy viendo bien, sí, las margaritas flores, ¿no? El girasol, el alcaucil, la lechuga, las caléndulas, las dalias, los crisantemos, la chicoria y los cardos. Y los cardos, aunque nos parezcan tan autóctonos, hicieron un viaje de ida y vuelta. Si bien su familia en la lejanía de los tiempos geológicos era de origen argentino, ellos no estaban en nuestras pampas cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, que los trajeron junto a las semillas mezcladas con las semillas de los cereales. Tan europeo es en realidad el cardo que es la flor nacional de Escocia. La flor nacional de Alemania es otra compuesta, Centaurea cyanus, o en latín Centaura cyanus. Es una hierba de flores azules que crece como maleza en los cultivos de cereales. Así es como veía Van Gogh a Centaura cyanus en este cuadro muy bello. En castellano
la llamamos azulejo. En inglés, cornflower, flor de los campos de maíz. Y en alemán es una Kornblume o Kornblüte, que con igual significado que en inglés, Blüte es el término botánico para la flor, Blume es el término decorativo, daría permutaciones desinenciales en cada migración de mis ancestros. La biogeografía da cuenta de la tectónica de placas, de la evolución de las especies y del origen de los apellidos. Casi 24 horas. Los mamíferos permanecerían siendo un grupo de animales pequeños, muy poco diversos, si no fuera porque hace 60 millones de años, cuando el día duraba 23 horas y 36 minutos, un inmenso meteorito impactó con la Tierra en la península de Yucatán, generando no solo un gran cráter, sino una polvareda que se esparciría por todos los cielos de la Tierra y los oscurecería de tal modo que provocaría la extinción de muchos grupos de plantas y animales, incluyendo los más mediáticos, que son los dinosaurios. De esto ustedes saben mucho, y en esta foto se ve los cenotes alineados en forma circular alrededor de Mérida, que marcan el lugar de la parte de la Tierra donde impactó el meteorito. Esta extinción masiva dio lugar a la expansión de los mamíferos, que ocuparon muchos nichos ecológicos antes ocupados por los dinosaurios. Mucho más reciente, cuando el día era 36 segundos más corto que hoy, o sea, hace unos 5 millones de años, vivió el ancestro común a los chimpancés y a los hombres. ¿Cómo se produjo esta sucesión evolutiva? Así como hay ilusiones lunares, hay falacias biológicas nihilistas como la del huevo y la gallina. No hay duda que fue primero el huevo. El huevo de la primera gallina, en realidad de la primera ave, lo puso un reptil. El del primer reptil lo puso un anfibio. El del primer anfibio lo puso un pez. El del primer pez lo puso una lanceta. Y así siguiendo para atrás por diversos grupos de invertebrados hasta llegar a eucariotas unicelulares que fueron originados por células procariotas. Y para atrás hasta la primera célula exitosa por haber tenido ADN y saber metabolizar. La primera célula fue el huevo primordial, el huevo de todas las células. Y solo hace 200.000 años, a partir de un homínido muy parecido a nosotros, que ya cazaba, fabricaba herramientas y enterraba a sus muertos, probablemente en Etiopía, en un día solo 1,5 segundos más corto que el actual, nació el primer hombre anatómicamente moderno, Homo sapiens, la especie de Shakespeare, Cervantes, Chico Buarque, la de Borges, la de Saint-Exupéry y la de Gilles Claiborne. La de Lope de Vega, de Newton, Bertolucci, de Verdi, Lorca, Méliès, Scorsese y de JPP y MBDA. Aquí se acaba el relato que fue publicado en este libro No está bien, está mal. Pero yo decidí agregar una coda que no es tan corta, pero creo que vale la pena que la agregue. Si ustedes me permiten, la agrego. Evolución humana. Lo que ven aquí, y aquí ya no leo, es una representación de un libro famoso de biología molecular y celular que se llama Biología molecular de la célula, donde el artista dice que si la distancia entre un nucleótido y otro, una base y otro en el ADN fuera de 1 milímetro, el ADN de una célula humana abarcaría para cubrir el ancho del continente africano. Evidentemente aquí hay dos arbitrariedades. La distancia no es de 1 milímetro, es de 3,4 angstroms, pero además, si la arbitrariedad ya la cometió, ¿por qué el ancho de África? ¿Por qué no la distancia entre Madrid y Copenhague? ¿Ok? O sea, porque esto no es ciencia, esto es un homenaje emocional a África, porque África es la cuna de nuestra especie. En este gráfico aparecen los grandes simios, el orangután, luego el gorila, luego el humano, luego el chimpancé y luego el bonobo. Los simios, a diferencia de los monos, no tienen cola larga, son monos sin cola. Lo que dice este gráfico es que
la afirmación de Darwin, y a la cual se opusieron muchos, de que el hombre desciende del mono, es incorrecta. El hombre no desciende del mono, el hombre es un mono africano. Porque el orangután, que tuvo un ancestro hace 15 millones de años, es un mono asiático. El orangután no existe en África. Por lo tanto, nosotros pertenecemos al linaje de estos homínidos o hominini que permaneció en África. Y no puedo señalarlo, pero en la rama que dio origen al humano hay varias ramitas y no las vemos porque todas se extinguieron. Y una de ellas, muy importante, es la del hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal se originó hace 400.000 años y se extinguió hace unos 35.000. Y en el año 1997, el premio Nobel del año pasado, Svante Pääbo, secuenció por primera vez el ADN de la mitocondria de un hueso de Neandertal extinguido hace 35.000 años. Tuvo suerte porque el Museo de Bonn tardó varios meses en darle la autorización para recoger ese hueso, porque en ese tiempo él perfeccionó las técnicas para evitar que lo que iba a haber era el DNA contaminante de las manos de los operadores y por suerte la logró evitar. Y cuando secuenció el DNA mitocondrial, obtuvo la secuencia, concluyó que los neandertal no eran nuestros ancestros directos, no éramos nosotros hijos de neandertales. Verán que algo tenemos que ver con ellos, pero no los hijos. Y la revista Cell, que se dedica a la biología molecular, puso en su tapa una calota de un neandertal y una afirmación que parece más de la antropología biológica y no de la biología molecular. Los neandertales no eran nuestros ancestros. Neandertal vivía en Europa y en el oeste de Asia, pero llegaba hasta Siberia. Y este es Svante Pääbo, el que secuenció ese genoma y después secuenciaría el genoma nuclear de los neandertales, que recibió el premio el año pasado, y les confieso que es mi ídolo científico y me encantaría conocerlo, pero no lo conozco. Svante está aquí sosteniendo una calavera de Sapiens. Svante es hijo de un premio Nobel, pero el premio Nobel lo tuvo engañando a su mujer con una técnica de laboratorio. Y Svante creció ignorando de la existencia de un hermano, medio hermano biológico, porque el padre nunca se lo presentó. Svante tiene resentimiento de eso y por eso lleva el apellido de su madre. Hace 2 millones de años, en África surge el género Homo. Este género da varias especies, Homo ergaster, Homo erectus. Casi todas las especies que ahora están extinguidas en algún momento salieron de África. Y la manera de salir de África es por el Sinaí, por Palestina. Pero hace unos 600.000 años esas especies se extinguieron y apareció una nueva especie que es Homo heidelbergensis, que se originó en África. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se llama heidelbergensis si se originó en África? Bueno, lo que ocurre es que sus restos fueron encontrados por primera vez en Heidelberg y ahí se le dio el nombre específico, pero el origen es africano. Heidelbergensis se quedó en África, pero algunos de sus especímenes migraron a Europa y a Asia. Hace 400.000 años, en Europa, Heidelbergensis da origen a Neandertal. ¡Oh, la, la! ¿Neandertal no es africano? No. Pertenece a la comunidad europea. Es europeo. Neandertal es europeo. Pero el heidelbergensis que iría a desaparecer en África dio origen a Sapiens. O sea que heidelbergensis dio origen a Neandertal en Europa y a Sapiens en África. Hace 200.000 años, cuando Sapiens apareció, al poco tiempo colonizó toda África y Neandertal era dueño de Europa y no se conocían. Coexistían. Sapiens ocupó todas las costas africanas, llegó por el Atlántico hasta el Cabo de Buena Esperanza y por el Índico todo. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay restos de él. ¿Y cómo sabemos más de eso? Porque comía mejillones y almejas y junto a los restos están las caparazones de los mejillones y las almejas que acumulaba Sapiens en esta época. Y Neandertal y Sapiens evolucionaron separadamente, son primos que no se conocían. Más aún, si yo me ubico hace 150.000 años, hay restos de Sapiens en el norte de Marruecos, en la costa,
y hay restos de Neandertal muy conocidos en Gibraltar. Y como ambas especies manejaban el fuego, seguramente a los 15 kilómetros de distancia veían los fuegos unos del otro, pero no tenían la más mínima idea de que el fuego que veían ahí estaba generado por otra especie de humanos. A mí la coexistencia, cada vez que la pienso y la digo, me da un poco de escalofrío. Ambas especies tenían pensamiento simbólico y pensamiento proyectivo. ¿Y cómo lo sabemos? Por ejemplo, en 2015, hace muy poco, se publicó un paper que muestra un collar hecho con talones de águila por Neandertal. Una especie que fabrica un collar no es que está fabricando un arma para cazar un animal y comerlo, o está fabricando un techo para protegerse. Claramente esto tiene un símbolo. Quien la use tiene una posición social dentro de la comunidad, permite atraer a alguien o lo que fuera, pero es simbólico. Y el pensamiento proyectivo es muy interesante. Ambas especies fabricaban una herramienta, una lasca, que se llama lasca Levallois, que tenía la siguiente característica. Ellos tallaban una piedra, pero la piedra tallada, obtenida, que es la del medio, no era su objetivo. Era un intermedio para que dándole un golpe saliera una lasca que era su objetivo, que era su punta de lanza o que era su cuchillo. Y esto es pensamiento proyectivo porque es el principio del concepto de máquina. ¿Qué es una máquina? Es algo que uno hace no para satisfacer su necesidad, sino para que el producto de la máquina satisfaga mi necesidad. Esto es pensamiento proyectivo que ambos manejaban. Hace 60.000 años, un grupo de sapiens abandonó África por el Sinaí. La gran mayoría se quedó en África, pero este grupo, cuando pasó por Palestina, tuvo sexo con Neandertal, se cruzó con Neandertal y dio híbridos. Y esos híbridos no serían muy viables porque en la actualidad han desaparecido como híbridos, y Neandertal también van a ver que desaparecerá, pero como seguramente esos híbridos se cruzaban muy bien con sapiens, poco a poco se fue diluyendo la presencia de la mitad del genoma de Neandertal en sapiens. Hasta que el sapiens actual, ciertos sapiens actuales, tenemos, y lo digo en plural aunque no me hice el análisis, un 2,5% a 3% de genoma de Neandertal. Y por lo que veo en la audiencia, todos ustedes lo tienen. ¿Por qué? Porque los únicos que no salieron de África y no se cruzaron con Neandertal son los negros de África. Los negros de África no se cruzaron con Neandertal. Hoy salen en avión, en barco, en coche, lo que sea, pero en esa época no salieron. Entonces, la falacia de los nazis de que la raza pura es la aria blanca europea es terrible. Es una mentira biológica. La raza pura, si que hay una raza, es la negra. O la etnia pura, si hay una raza, una etnia es la negra, que no se cruzó con Neandertal. Esto Pavo lo descubrió secuenciando el genoma de Neandertal. Hace unos 40.000 años teníamos sapiens impoluto en África, Neandertal puro en Europa y en Asia, y sapiens con alelos de Neandertal, con una porción del genoma de Neandertal en Europa. Pero, como dije antes, por alguna razón que desconocemos, Neandertal desaparecería y quedaría solo sapiens impoluto en África y Neandertal en Europa y en Asia. Pero resulta que Pavo descubre en las cuevas en una cueva llamada Denisova en los montes Altai en Siberia, una nueva especie de hombre arcaico que él lo llama denisovano. Lo que encuentra es una falange de un dedo del pie. Con eso le basta, secuencia el ADN y se da cuenta que ni es sapiens ni es Neandertal, y que además tuvo sexo con sapiens. Pero el sexo con sapiens hizo que se generaran variantes de sapiens. Ven que tienen entre paréntesis N y D, ¿sí? N y D es porque el sapiens de África no tiene ni Neandertal ni Denisova. El sapiens de Europa tiene Neandertal. Y el de Asia, el de la China, el de Japón, el de Indochina y el de Australia, tiene Neandertal y Denisova. ¿Y cómo se colonizó
por la cultura amerindia, el continente americano, por el estrecho de Bering. Y los que entraron por Bering son sapiens con Neandertal y con Denisova. O sea que todos nuestros amerindios son sapiens que sus ancestros se cruzaron en Palestina con Neandertal y sus segundos ancestros se cruzaron posiblemente en el sur de Indochina o en Siberia con Denisova. Esto es muy importante porque cuando los españoles vinieron en el siglo XV o XVI a las costas de América, se encontraron con poblaciones que como ellos tenían Neandertal, pero como ellos no tenían Denisova. Y es importante, miren, en la Argentina, así sin ser peyorativos, muy cariñosamente, a las mujeres de origen amerindio que se cruzaron con los blancos y son, no sé, las esposas de los gauchos, se les dice chinas. Se les dice chinas, porque en realidad nuestros amerindios vienen de esas poblaciones de la China y del este de Asia. Voy a terminar simplemente algo que para los mexicanos seguramente va a ser reconfortante. Ustedes saben que hay un dicho que dice que los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, ¿no? Bueno, miren, no es así. El estudio de la composición genética de los argentinos indica que entre el 40 y el 50% de los genes de las personas que son argentinas tiene origen amerindio. O sea, tenemos una influencia amerindia muy importante, quizás no tan importante como otros países de las Américas, pero claramente no venimos solamente de los barcos. Gracias. Me llevó el agua. Ahí tengo. Muchas gracias, doctor Alberto Corbry, por esta magnífica conferencia, este viaje fascinante a través de la vida del planeta, la vida de nosotros. Hemos descubierto muchas cosas que nos duelen, seguramente, a muchos, porque, bueno, somos neandertales, somos denisovanos, pero bueno, somos lo que somos y muy bien explicado, fascinante este viaje por la historia de la vida. Muchas gracias, doctor José Francisco Muñoz Valle, por la presentación, por la introducción, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenas noches.